Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Buen día, ahora sí ya estamos una vez más. Esperamos que usted permanezca allí y estemos listos para nuestro programa de hoy. Cada uno de ustedes que nos escucha por la radio, esperamos que Dios le esté bendiciendo, y los que están ahora conectándose por Facebook también, hay esa bendición de Dios. Ese es nuestro gran deseo. Esta mañana es una mañana, sabemos que es como todos los días, pero esta es una mañana más especial. Y este día vamos a comenzar nuestro tema, aunque sí tiene algo que ver con vamos a completar en el compromiso que quedamos a medias, valga la redundancia, ¿verdad? De tener preguntas, responder cada pregunta que nos hizo. Entonces, pero hay algo que me ha estado poniendo un poquito inquieto desde la mañana. Y quiero precisamente tomar ese sentir que desde la mañana me ha estado inquietando, y voy a empezar en esta hora con una oración. Antes que nada, como les decía, esto desde la mañana tuve este sentir que este programa, que consistía en responder a las preguntas, que en verdad es el tema que hemos traído sobre los magos, y precisamente con la fiesta que tiene que ver el 6 de enero, que bíblicamente no hay nada que ver en el asunto. Entonces, pero sí tenía este sentir, y hoy vamos a hacerlo. Padre, en esta hora nos acercamos confiadamente al trono de gracia, sabiendo que encontramos el oportuno socorro. Y quiero en esta hora, Señor, pedirte por cada uno de nuestros oyentes a través de Visión FM 105.5, por medio de Facebook, y también por los que nos estarán viendo por YouTube. Yo te ruego que tu amor, que tu bondad, sobre todo, esté en el corazón de cada uno. Que allí ellos abran su mente, pongan el deseo, Señor, de conocerte. Eres ese Adonai de paz, de amor, que solo tiene pensamientos de bien y no de mal. Que cada uno de los que hoy se reúnen o se unen a esta transmisión, sus vidas sean bendecidas. Que haya un conocimiento en sus vidas y un despertar hacia ti. Preguntas que sí vamos a ir respondiendo. Oscar nos hizo el comentario. Las profecías, las causas son por el hombre. Yo diría que en sí todo lo que está ahora mismo en la tierra, todo se mueve alrededor del hombre. Dios lo creó para que el hombre habitara la tierra, y prácticamente el centro de la tierra en sí, de la atención, o sea, la importancia es la obra, la creación de Adonai, que es el hombre que fue creado conforme a imagen y semejanza de él. Así es que no hay vuelta de hoja, las profecías están ahí, y su propósito profético no es infundirle temor. Su propósito profético no es asustarlo, sino enseñarle cómo escapar y cómo estar a salvo bajo la protección de él. Lolis de Nuevo Laredo dice: ¿qué pasa
bueno, refiriéndose a su líder, tendrá otra Biblia diferente. Todas las Biblias son iguales, aún las de la Biblia de lenguaje actual, que se puede comprender mejor, siempre va a decir lo mismo al final. Así es que es cuestión de que nosotros nos propongamos en verdad a romper. En el programa anterior yo les mencionaba la situación de Abdul, cómo le cambian el nombre, y que al final, pues, esa es la misma situación de hoy. O sea, yo puedo ser bautizado y bautizarme y seguir haciendo cosas, y al final mi vida sigue sin cambios. Entonces, es que estos son los puntos en que nosotros tenemos que ir analizando paso a paso. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces es importante eso. La Radio Dos Laredos, un saludo, gracias, bendiciones, gusto en verlo, es una bendición estar una vez más con cada uno de ustedes. Ciudad de México, Alma, saludos, bendiciones. ¿En qué beneficio o qué beneficio trajeron los Reyes Magos? Bueno, esto fue parte de lo que vimos en el tema, y algo que cuestionábamos un poquito. Pensemos nosotros en nuestra ahora capacidad pensante. ¿Qué beneficio trajeron? ¿Hubo algún beneficio en total? Le podríamos llamar bueno el que el niño tuviera que tenía que correr. Ahora, esto, una vez más, vuelvo a decirlo, ya el Creador, que conoce al ser humano, que sabe la tendencia, que para Él no hay nada oculto, que para Él no existe el tiempo. Él sabía lo que iba a suceder. No que Él lo programó que sucediera, no, sabía lo que iba a suceder. Es una cosa diferente. Porque a veces pensamos en un Dios que organiza, que planea, que hace las cosas para que sucedan. Yo no lo veo de esa manera. Yo más bien veo a un ser humano dirigiendo su propia vida, trazando sus propios futuros, su propio proyecto, trazando su propia victoria, trazando su propio fracaso. Así veo al ser humano en sí mismo. Solamente que puedes caminar solo, pero puedes caminar con Adonai, puedes caminar con Yeshua, y las cosas serán diferentes. Es por esta razón que hay una cita bíblica que yo lo he estado recalcando, porque han salido grandes temas de predicación de que en el mundo tendríamos aflicción, y por eso tenemos que vivir una vida afligida, difícil, comprometida, sin tiempo a nada, sin descanso, con sufrir, con pesar. Pero que les he dicho muchas veces que esa es una cita mal leída, no mal escrita, mal leída, de una mala percepción, mal enseñada, porque el versículo en su principio no comienza así. En su principio comienza diciendo: en mí tendréis paz. En mí tendréis paz. Hablando Yeshua. En el mundo tendréis aflicción. Pero alguien que lleva una vida doble y que pues está complicándose la vida, dice: no, pues es que Jesús lo dijo. No. Él dijo que si tú vives en el mundo, vives para el mundo, disfrutas las cosas del mundo y haces lo que es el mundo, entonces vas a tener aflicciones. Pero que si permaneces en Él, entonces tendréis paz. Ahora ya estamos hablando del versículo completo. Ya no estamos hablando de la mitad
o de lo que a alguien mal enseñó y distorsionó el mensaje del versículo. Porque el mensaje del versículo es como decirle: mira, ven aquí a la casa, que hay mucha comida, ven y come, pero si te quedas allá afuera vas a padecer hambre, porque allá afuera nadie te va a dar nada. Y esa es una verdad. Entonces estos son los puntos que tenemos que considerar. Así es que pensemos ahora, ¿qué beneficio pudo haber traído los magos? Analicemos. Y eso no necesitamos que nadie nos lo diga. Nosotros podemos hacer nuestro propio análisis con buen sentido, no buscando, poniéndonos de algún lado. ¿Qué beneficio trajo? ¿Hubo algún beneficio? Personalmente, y yo les puedo asegurar que así como un beneficio, no hubo. Leemos bien la historia. Si yo me quedo con el nacimiento, si yo me quedo con los regalitos, perfecto, hasta ahí está excelente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa con las consecuencias? Hay tantas cosas en nuestra vida que están exactamente del mismo modo. Vivimos el momento, mas no pensamos en las consecuencias. Tomamos el momento, nos quedamos con ellos, lo abrazamos el momento, mas no pensamos en las consecuencias. Y esto, si lo vemos en toda nuestra vida, justo ahora mismo, tenemos 18 días del mes de enero. ¿Qué hemos hecho como para depender de Dios? Hoy tenemos noticias constantemente. Viene un frente frío y alcanzaremos temperaturas -5. Y viene otro frente frío y alcanzaremos temperaturas congelantes. Nada de eso ha pasado. Nada de eso ha acontecido. ¿Por qué? Porque en los últimos años he observado algo. Los meteorólogos dicen una cosa y siempre sucede lo contrario. La pregunta es, ¿será que se equivocan? Ellos están leyendo las nubes, están leyendo el viento, la formación que hacen las nubes, y de esa forma hacen su predicción. ¿Están mal? No, es correcto. Pero eso nos tiene que llevar a nosotros a entender lo siguiente: que nuestro Creador les puede poner una lluvia, les puede poner una imagen que va a haber mucha lluvia, y si a Él le place, en fracción de segundos lo cambia. Y mire que mucha gente que vivimos aquí en la franja fronteriza, sabemos los cambios bruscos. Cuando se daban los cambios bruscos, que se anunciaba cambio brusco, en fracción de 5 o 10 minutos el clima se convertía de 20 grados, 25 grados caliente a -1 grado. ¿Quién tiene todo ese poder? Dios, obviamente. Y es justo, solo que ahora a la inversa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un trastorno, un desorden, y todavía estamos pensando que estamos en tiempos de estar prediciendo. Dios dice que tendrás una casa nueva, un coche nuevo. Dios dice que Dios me da esta palabra para ti, y cuando le da la palabra dice, Dios me dice que cuando pases por el fuego no te quemarás. Pues esa palabra ya estaba ahí. Y esto lo oímos mucho. Oye, Dios me dice que yo te diga que te declare cielos abiertos. Pero tus cielos han estado abiertos desde hace muchísimo tiempo, pero tú no lo has querido ver. Entonces, aquí es cuestión que nosotros pensemos, ¿qué beneficio trajo? Saquemos nuestra propia conclusión a la luz de la Biblia. Empecemos por aprender, empecemos por ejercitarnos. Algo de esto vamos a aprender. Porque ahora todavía tenemos estos medios, podemos hablar, podemos enseñar. Vendrán tiempos que esto no se podrá hacer. Esto se va a cerrar. Vendrán tiempos que esto no va a suceder más.
Entonces es importante que nosotros aprendamos a ir sacando a nuestras propias conclusiones. Y yo le invito a esta interesante pregunta que nos hizo Alma desde la Ciudad de México. ¿Qué beneficio trajo? Tenemos una Biblia, vamos a ella. Ya vimos las cosas que sucedieron, sabemos las cosas que sucedieron. José tuvo que ser despertado a la medianoche y huye a Egipto porque alguien va a intentar matar al niño. Y luego, posteriormente, todos los niños menores de 2 años fueron muertos, los mataron. Estas son las cosas. Entonces, pensemos, ¿algo más que haya sucedido? Absolutamente nada más. Estos son los puntos que tenemos que reflexionar. Y vamos a festejar todavía por esto. Así es que es importante que comencemos nosotros a desarrollar nuestro espíritu de búsqueda. Dejemos que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida y nos traiga un nuevo despertar, y comencemos con esa búsqueda de inquirir, de conocer. Saúl de Puebla: la rosca es un símbolo satánico. No propiamente, no, porque hablando de símbolos así ya es otro asunto, y esto no lo es. Que tiene que ver un principio de paganismo, indiscutiblemente. Es un símbolo de paganismo, hasta allí. Radionacional.com, felicidades, saludos, muy buen programa. Está mal cómo se festeja el cumpleaños. Bueno, ya esto lo vimos, pero como le digo, festejarlo exaltando y dando todo como tipo de una adoración, a veces quizás de manera inconsciente. Entonces esto es lo que tenemos que reconsiderar. Silvia de Australia: la magia es mal ante los ojos de Dios. ¿Por qué permitió Dios que los magos llegara a Dios el niño? ¿Por qué? Consideremos una cosa. Desde el huerto del Edén, aquí hay algo que quizás debamos considerar. Desde el huerto del Edén, el hombre, el humano, la humanidad, era rey, era quien tenía toda la autoridad sobre todo, porque al hombre le fue dado, y se lo dio Dios. Cuando el hombre cae, es cuando las cosas cambian, y es por eso cuando Yeshua es llevado allá en el monte de la tentación, y es llevado por el mismo enemigo, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue dado. Cuando habla esto, no está diciendo que Dios se lo otorgó, sino que el hombre le transfirió el poder y la autoridad que Dios le había dado. Ahí el hombre cae, el hombre pierde, se somete a la voluntad de él, y por esta razón, lo que es por hoy, cuando se habla de principados, de potestades, de demonios, de gobernadores de las tinieblas, como lo dice Pablo, es porque en cada sector hasta ahora la tierra ha sido dominada de algún modo por el maligno. ¿Cómo lo obtuvo? Lo obtuvo precisamente porque el mismo hombre se lo dio. Cuando el hombre se lo da, aquí no hay una situación en que Dios lo permita o no lo permita. Dios es un legislador por excelencia, y Él siempre va a hacer valer todos los principios que Él mismo dijo. En este caso, el hombre se lo otorga al enemigo, el enemigo lo toma, y de ahí para adelante el único deseo que tenía el enemigo era llegar a ser como Dios.
ese asunto se le va a medio cumplir al final de la historia, al final de la última etapa de lo que concluirá con el orden mundial que hasta ahora los diferentes organismos y organizaciones están buscando hacer. Es allí donde va a concluir, y es allí cuando Él aparecerá y tomará su lugar con la figura del falso Mesías. Así es que, si la pregunta es ¿por qué lo permitió Dios? Dios no lo permitió en ningún momento. Es un procedimiento de ley que se rige y que hasta ahora todavía ese proceso está avanzando. Por eso, cuando vemos al apóstol Pablo diciendo que cuando Yeshua va a la cruz, es allí donde lo exhibe, lo derrota, le quita todo poder, toda autoridad, y a partir de allí el hombre tiene la oportunidad de volver al principio, a la vida eterna, y una vez más a retomar lo que Dios le dio. Por esta razón, hoy por hoy vemos aquel versículo mal comprendido en parte, cuando dicen que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y de allí muchos dicen, es que somos reyes y sacerdotes. O sea, eso no es una mentira, eso es real. Pero tiene un proceso, tiene una vez más un procedimiento, y es justo en el que hoy estamos caminando. Y que al final, cuando Yeshua venga y reine, es cuando las cosas vuelven como al principio en el huerto del Edén. Pero eso hay que ver en Apocalipsis. Así es que Dios exactamente es algo que no haya permitido, pero que el hombre es quien lo permitió al final de esto. Argentina, Iván de Argentina, saludos. ¿Cómo todo lo malo permanece y lo bueno sale de la vida? Bueno, lamentablemente esto siempre ha sido así. Hemos batallado un poquito con esto, ¿verdad? Y a veces siempre a lo malo venimos también llamándole bueno. Así es que, bien, lo importante es que nosotros vayamos tomando en cuenta esto. Estamos comenzando un año en donde hay muchísimas cosas que están sucediendo y no nos estamos dando cuenta, porque no estamos observando. Y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, observar cómo se va desarrollando. Y para tener más certeza de esto, más seguridad, no enfoque su vista hacia ningún lado, enfóquelo hacia Israel. Todo lo que sucede en cualquier parte del mundo quizás no sea tan importante como lo que sucede en Israel. Es nuestra casa, es nuestro lugar de retorno, es allí donde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque seremos parte del segundo éxodo, en la cual mismo Adonai habló sobre ese. Y aquí también es importante que nosotros consideremos una cosa. Si le han dicho que la iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra, pues entonces estaríamos hablando de un Dios que cuenta con dos esposas según Apocalipsis, porque hay un matrimonio, hay una invitación a unas bodas llamadas las bodas del Cordero. Entonces, y eso que se enseña así, que la iglesia es una y el pueblo de Israel es otro, eso es una enseñanza equivocada. Cuando yo oigo esto, siempre hago esta pregunta: ¿existe puerta de gentiles para entrar a la santación? Obvio no, no hay. No existe puerta de gentiles. ¿Existe puerta que se llama iglesia? No, solo están las 12 tribus.
Y nosotros, si no estamos agregados en alguna de ellas, como dice la palabra, entonces no habrá acceso allí para nosotros. Es importante esto. Ya hemos hablado en otros temas, hemos expuesto esto, entonces sí es interesante que lo tengamos en cuenta, porque de lo contrario estaremos con ese inconveniente allí. Así es que es muy necesario que consideremos este punto. Bien, seguimos a fe apostólica. Buenas tardes, muy bueno el tema. Saludos. ¿Cuánto tiempo recomienda leer la Biblia y cómo empezar? Leer la Biblia es interesante. En algunas iglesias se hacen maratónicas. ¿Cuántos capítulos leíste? Yo recomiendo, cuando lea la Biblia, lea 3, 4 versículos, no más. Bien degustados, bien masticaditos. ¿Entendiste? Pues aquí no hay mucho que entender, pero necesito el capítulo completo. Léete un capítulo, pero bien leído. Entonces, ¿cuánto tiempo se recomienda leer a diario? La Biblia es medicina para nuestros huesos, para nuestro cuerpo, así dice la misma Escritura. Es palabra de Dios y la Biblia debe ser leída todos los días. ¿Y cómo empezar? Puedes empezar por el Brihadasha, o a lo que se le conoce como el Antiguo Testamento, o puedes empezar desde Génesis. No quiero enfocarme en un libro especial. La mayor parte dice comienza leyendo el libro de Juan. Pero aquí, en lo personal, solo toma una Biblia y lo puedes empezar a leer desde Génesis, pero léelo a diario. Y léelo entendiendo, degustando aquello, que eso es bien interesante. Ciudad de México, Luis, Miriam lo escucha, dice que si usted es judío. No soy judío, soy... Aquí hay algo que quizás muchos de nosotros no sabemos. Las 10 tribus de Israel, conocida como casa de Efraín, la Biblia dice que fue esparcida sobre la tierra. Según historias que se cuentan, es muy probable que alguno de nosotros pudiera tener sangre judía. Es muy probable. Perdón, no judía, sino sangre del pueblo de Israel. Porque aquí quiero aclarar esto. Judío es el que viene de la tribu de Judá. Levita, el que viene de la tribu de Leví. Benjaminita, de Benjamín, y así sucesivamente. Lamentablemente se ha creado una confusión cuando dice los judíos de Israel. No, los judíos son una sola tribu. Ellos son una sola tribu. Que ellos estuvieron en Israel, la mayoría de la tribu de Judá, tribu de Benjamín y algunos de la tribu de Leví se quedaron y fueron los que es el remanente que permaneció desde 1948, que se declaró como nación. Han permanecido, ellos son los que siguen estando. Pero, aclarando, ser judío es ser parte de una tribu. Ser hebreo o ser israelí es ser parte de toda la tribu. Ahora, las 10 tribus fueron lanzadas al mundo. Tanto así dice la Escritura que se hicieron como gentiles, y es a ellos a los que vino Jesús cuando Él dijo que Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel, o sea, las 10 tribus. Que Él no vino a buscarnos a los que no son pueblo, Él vino a buscar a las ovejas. Y el propósito de enviarlas era para que nosotros pudiéramos ser injertados, pudiéramos recibir el mensaje por medio de ellos. Hay un tema en donde hablamos sobre esto y es bien interesante, lo desglosamos, pero sí es importante. No soy judío y la verdad es que
que queremos ser parte de la casa de Efraín, así se le llama, casa de Efraín. Y me considero como parte de la casa de Efraín, que es la que caminará en el segundo éxodo hacia Israel, y allí habrá en donde estaremos nosotros siendo parte del pueblo de Israel. Comunicación directa de radio online. ¿La astrología tiene escrito el futuro? No, la astrología solamente lo estudia, tiene la capacidad de ver, no la hace. La astrología no la hace, la astrología lo estudia, ve los eventos que pueden leerlo y que se desarrollan en la Biblia, castiga eso, o sea, no es que la Biblia lo castiga, sino que Dios se desagrada de este tipo de personas que ponen su confianza en las estrellas, porque así lo dice y eso ya lo leímos. Entonces, pero en sí estos no tienen más que solamente van siguiendo un patrón. Guzmán de Colombia, ¿por qué no se habla de los regalos que llevaron los magos? Bueno, nosotros y en el tema que presentamos hablamos algo sobre los regalos, el simbolismo. Eso fue todo. ¿Y qué sucedió con ellos? No hay más nada al respecto. Al aire, saludo, puede enviarme Abby, la serie de los reyes, por favor. No sé, hermano Beto, esto sí. Ok, no, pues esto con gusto lo va a tener por allí. Enrique de Toluca, ¿por qué Jesús no llegó al continente americano? Recordemos que Jesús, él descendiente de la tribu de Judá, él sí fue judío, y por eso la misma Biblia dice que hay una palabra profética que 10 personas se cubrirán bajo el manto de un judío para ser resguardado. Entonces esto es precisamente a donde aplica las tribus perdidas de Israel. ¿Por qué no llegó al continente americano? No tenemos nada escrito, no hay nada escrito al respecto, pero sí, desde el momento en que las tribus son dispersas, de acuerdo a la palabra profética, que también ya lo explicamos, se cree que parte de la tribu de Manasés y se me va el nombre del otro muchacho, de los dos hijos de José, está precisamente entre el continente americano y parte de Inglaterra, de acuerdo a la descripción que se le hace, la descripción profética que se le hace a Efraín y a Manasés. Estos dos reciben algo, y realmente cuando lo leemos en la escritura, justo parece que estamos viendo parte de Estados Unidos, parece que estamos viendo parte de Inglaterra en cuanto a la descripción, pero directamente él no. El tiempo vino porque exactamente solamente vino por su pueblo. Eso ya lo leímos y bueno, lo compartí hace un rato. Cislao de Argentina, soy una persona que entre más estudio de la Biblia no le entiendo por qué me pasa eso a mí. Aquí es importante, hermano, que hay que ver los contextos, cada cosa que dice tenemos que irlo viendo, y juntamente con la historia, que a Dios gracias hoy tenemos la arqueología que está saliendo y cada día está trayendo cosas nuevas, cosas interesantes, porque en verdad la arqueología viene a confirmar todo lo que aquí hoy podemos ver. Y algo bien especial, antes de comenzar a leer la escritura, le pido de favor, haga una oración y pídale al Padre que le envíe su Espíritu Santo para que usted pueda tener precisamente esta bendición de comprender la escritura. La Biblia es un libro vivo y cada día trae nuevos mensajes. Así es que, Cislao, le invito, antes de leerla, dígale al Padre que el Espíritu Santo le enseñe y verá cómo las cosas cambian. Cúcuta Radio TV, ¿los magos de qué raza eran? No tenemos la descripción en la palabra, solamente dice que venían de Oriente, nada más.
Benjamín de España, ¿cómo fue que Jesús se hizo rico si era pobre y no trabajó? Primeramente, Jesús no era pobre, nunca fue pobre, jamás fue pobre, humanamente hablando. Ahora, en su esencia en sí, cuando lo vemos a través de Daniel, pues él es nada más y nada menos que el verdadero Hijo del Altísimo. Entonces, los demonios lo confirman de Gadara, que eso lo hemos estado hablando también, y nos queda una cosa muy clara, que aquí ha habido una confusión, porque por lógica es de entender, una persona pobre que no tiene dinero, ¿para qué le serviría un tesorero? Digo, como primer punto de entrada, ¿para qué le serviría un tesorero? Si no tiene dinero. O hoy podríamos decir, ¿para qué le sirve un banco o un contador? Pues no tiene nada. Entonces, sin embargo, Judas, quien lo traicionó, era el tesorero. Entonces, sí tenía dinero. Y hay muchas partes de la Escritura que la gente no lo ha podido comprender. Como por ejemplo cuando fueron a Samaria. Ni siquiera dices que no tenían dinero. No, dinero había, pero nadie les quería vender. ¿Por qué? Porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Y por qué? Porque los judíos no querían a los samaritanos, porque los samaritanos eran considerados gentiles, que eran parte precisamente de las 10 tribus que se habían quedado allí. Entonces, si lee con cuidado Benjamín, se va a dar cuenta que Jesús, su familia, siempre tuvo dinero, hablando humanamente. Entonces, ahora, el que no trabajó, creo que también es parte de lo que no podemos omitir. La Biblia habla todo el trabajo que desempeñó, y él trabajó muchísimo, tanto que desarrolló una actividad en el periodo de estancia. Su actividad fue aún muchísimo mayor que cualquiera uno de nosotros pudiera haber soportado. Entonces, bíblicamente tenemos esto allí. Radio Cuba, los magos, ¿cuánto tiempo pasaron con Jesús? No hay dato bíblico que nos marque o nos registre el tiempo de permanencia. Tijuana, los magos, ¿cuánto tiempo caminaron para llegar con Jesús? Tampoco tenemos. Sí, fue un peregrinaje largo, por lo que se entiende, pero no hay fechas, no hay tiempos. Lolis, gracias por su comentario. Y sí, si puede hacer este procedimiento, descargar y escucharlo en Facebook, como dice, pues sí, gracias por la información. Israel, Tierra Santa, bendiciones, muy buenos temas. Silvia de Australia, Jesús estudió una carrera. No creo que lo haya necesitado. Su sabiduría era tan perfecta porque tenía la sabiduría de lo alto. Jesús era el mismo Dios. Entonces, no, ¿cómo explicar esto? O sea, él tenía todo el conocimiento, tenía toda la capacidad, tenía toda la habilidad, tenía toda la destreza, tenía toda. Cuando leemos la historia vemos que ¿quién era él? Dios mismo. Dios mismo hecho, como dice Juan, el verbo hecho carne, o sea, la palabra hecha carne. Dios personificado. Así es que, ¿qué le podemos enseñar a Dios? ¿O qué carrera puede tener Dios al final si sabemos que Dios lo es todo? Radio TV Online, los magos llegaron conscientes de que iban a entrar los niños, ya lo sabían. No creo, porque recordemos que hay puntos
que a veces, como lo decía yo hace rato, vamos enfocados en un objetivo, pero no estamos viendo las consecuencias. Y yo creo que esto es parte de lo que en verdad ha estado subiendo. Entonces, y ha estado pasando, ¿no? O sea, yo estoy enfocado en esto, estoy pensando aquí, pero no estoy pensando qué otro daño puede causar aquello. ¿Me explico? O a veces simplemente pensamos que no se hace ningún daño y se acabó. Y se hace y se sigue haciendo. Entonces, el no pensar. Y los magos, ellos estaban enfocados en una estrella y encontraron descubrir lo que en verdad lo que la estrella manifestaba, y bueno, eso fue lo que pasó. No quiero pensar que ellos sabían, porque entonces esto sí sería peor, y la Biblia no nos relata nada al respecto. California, Masón Haikin, ¿usted cree que los magos son buenos o malos? Porque yo sé que la magia no se mira bien en su religión. La magia en sí no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que en aquel tiempo los magos eran quienes estaban casi en la mayor parte en los reinados, ayudando, dirigiendo en los reinados mundanos. En el reinado de Israel eran los profetas quienes estaban ayudando y que hacían en este caso una función muy importante, porque Dios hablaba a través de ellos. Los magos y todos los demás solamente estaban haciendo y siguiendo algunos oráculos para poder determinar. Y aquí en los reyes de Israel, Dios directamente hablando. Así es que desde mi punto de vista, directamente la pregunta, si los magos son buenos o son malos, directamente no son buenos. Veracruz, Geliantus, aquí también hay gente que mira las estrellas, no son reyes, pero son adivinos. Exactamente, así es. De hecho, existen tanto material también por todos lados en que la gente puede hacer y seguir eso, ¿verdad? Entonces, la gente aprende, quiere hacer, simplemente se mete, aprende y sigue. Pero, una vez más, el término correcto, adivinos. Gente de Radio TV, somos 5 familia que nos vemos, saludos, muchas gracias, igualmente saludos. Alejandra de California, pastor, estamos orando por una iglesia, por favor, inclúyanos. Claro que sí, vamos a tomarlos en cuenta en las oraciones. Muy bien. Oscar de Laredo, ya tengo internet en las bocinas, no arregló, escucho bien en el consultorio. Muy bien, es un buen comentario, gracias, gloria a Dios por ello. Pedrito de Texcoco, de los animales inmundos, porque hay gente que come la hiena. Bueno, hay muchísimos. Hay correctos, gente que come hienas, cocodrilos, víboras. Simplemente es un instinto y se van formando hábitos. Pero todo es inmundo al final. Y lo único que sucede, como dice la Escritura, que hay la posibilidad de adquirir la personalidad de su alimento. Francia, ya me regreso a México, me gusta conocerlo en persona, soy prima de Lupis. Pues bueno, ahí tiene la información en la página, hay un número de teléfono y con mucho gusto estamos en la misma condición. Bien, agradecemos a nuestra audiencia de Visión FM 105.5. Creo que estamos ya a escasos 2 minutos para salir del aire, pero seguiremos a través de Facebook, seguimos porque tenemos todavía respuestas y necesitamos avanzar con esto, salvo que ahí nuestro director de Visión FM quiera extender un poquito, ¿verdad? Entonces, pero si no, anticipadamente les deseamos que Adonai les bendiga y tengan un bonito y excelente día. Así es que disfrute el resto de la tarde. Por nosotros seguiremos
respondiendo las preguntas que tenemos por delante. Ok, Odalis de Canadá. Saludos, ¿es usted israelita? No, ya explicamos por ahí. ¿Qué pasó con el espíritu de visión que tienen los magos? Bueno, ya sabemos de dónde viene ese espíritu, sabemos que no es bueno y su origen, pues ya sabemos, el oponente está encantado de darle a cada uno quien quiera ejercitarse en eso. Ya tenemos la costumbre de escuchar su programa en las noches, se agregaron mis tíos, ya no es necesario la radio, gracias. Bueno, pregunta, ¿los magos participaron en la masacre? No directamente, simple y sencillamente ellos no regresaron y esto desató la ira de Herodes, que si hubiese regresado pensando, ahora sí que como decíamos hace un momento, pensando que se hubiesen regresado, entonces esto los hubiese llevado a un encuentro de búsqueda, o más bien a un principio de búsqueda directo para matarlo directamente a él. Eso es lo que yo puedo pensar ahora, simplemente. Pero ellos, fuera de allí no hay ninguna otra participación. Toño, gracias. En cuanto a su video lo pongo al taller y así se escucha mejor. Gracias por el comentario, Toño. Dios les bendiga. Esperamos que seguir siendo de bendición. La Voz de América, en los tiempos de Jesús, ¿qué pasó con las demás naciones? Solo llegó a su casa, exactamente. Y esa es la parte que muchos pastores no replican, o sea, no anuncian. Él lo dijo muy claramente: yo solo he venido por las ovejas perdidas de Israel. Así. Y luego lo vuelve a decir cuando aquella mujer viene dando voces detrás de él y le viene gritando: Yeshua, sálvame. Y los discípulos le dicen: oye, mira cómo está gritando. Y él le dice: no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Entonces esta mujer le dice: sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces allí es cuando Yeshua dice: esta es una gran fe, y le otorga la sanidad. Entonces aquí el problema es precisamente esto, que la enseñanza se ha perdido, y dice y se habla de una iglesia gentil, que eso ya lo hablamos también, que no existe una iglesia gentil, porque si eres gentil eres inmundo, si eres inmundo no eres parte del pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios o estás purificado o estás ya cubierto con la sangre del Cordero, y ya no eres más un gentil, sino ahora eres un hijo por adopción por medio de Yeshua. Entonces no hay maneras. Por eso, separar la iglesia del pueblo de Israel es como decir que vimos caminando un cuerpo sin cabeza. Dicho de otra forma, eso es imposible. Un cuerpo sin cabeza no camina. Entonces, así imagínese una iglesia donde se predica que Israel es aparte y la iglesia es otra. Cuando leemos en la Escritura, toda la Escritura, desde principio a fin, siempre va a hablar de Israel, de las tribus, de cada una, de Israel, y al final Israel. ¿Y en dónde se da el evento? Precisamente en Jerusalén. Entonces, este es un tema en que ya lo hemos visto incluso cuando hablamos sobre ese rapto secreto que se habla, que tampoco será, porque estamos hablando de que sí va a existir, pero es algo que viene con toda
claridad y todo ojo le verá. Así es que las demás naciones somos ahora parte de ese pueblo que se une y que sí es adoptado por medio de Jesús. Bien, Silvino de Canadá, un saludo de los constructores, esos magos fueron tremendos. Pues sí, y un saludo a todos los constructores allá en Canadá. Ivonne de Florida, saludos, soy nueva y tiene temas interesantes, gloria a Dios. Argentina, Pam, gracias por responder las preguntas. Invite café, aquí le tengo su mate. No, pues con mucho gusto, si nos lo puede mandar el mate, encantado. Para probarlo, porque personalmente digo, no lo he probado. Sí he escuchado y he conocido a algunos pastores que sí lo toman, el té. Bien, Laredo no se escucha. Bueno, bien, ya es parte de lo que estamos tratando, de que esto logre, a ver si logre funcionar, o como algunos hermanos están buscando alternativas, pues gracias, les agradecemos muchísimo porque de esa forma de alguna manera colaboran con nosotros. Mujer judía, nuestro apóstol tiene diferentes opiniones. Que dice que se ponga a estudiar, Dios le hablará. Amén, exactamente. Esto es importante, cuando buscas a Dios, entonces las cosas cambian. Isidro, San Antonio, ¿de qué forma se activa lo cuántico en el nacimiento de Dios? Ah, caramba, aquí ya estamos hablando de otro asunto. Personalmente desconozco, y cuando me mencionas de lo cuántico, no sé de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Porque ahorita pudiéramos ver, no sé si estamos hablando de cienciología, si estamos hablando es que hay diferentes movimientos que parecen que son buenos. No sé si me estás hablando de metafísica, me estás hablando de, no sé. Entonces, si tú me mencionas lo cuántico, en verdad ahí estoy. Perdón, esta vez no tengo una respuesta definida. Exactamente qué es, cómo es la pregunta o cuál es el propósito de la pregunta. Australia, Eric, ¿de qué forma los magos se sincronizan con la espontaneidad? No hay ninguna, porque ellos están siendo guiados y lo espontáneo allí no lo podemos ver por ningún momento. Canadá, soy masón, me hablaron de usted, le agradezco, respondan de manera los que estudian la astrología, cómo estudian la gravedad del universo y cómo lo interpretan. Tienen la capacidad, porque al final nosotros que somos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos esa capacidad de pensar, y tanto así que Daniel lo describió, porque él convivió con muchísimos astrólogos, astrólogos, adivinos, magos, agoreros y no sé, hay otro tipo de persona que se menciona allí. Daniel estaba allí porque fue llevado cautivo y le enseñaron los principios, todos estos principios de adivinación y todo ese, para que aprendiera. Pero no aprendió. Daniel tenía sus principios que venían de Dios y tenía su comunión directa con Dios. Cuando esto se da, entonces ahí se da un mensaje extraordinario, precisamente de principio a fin, cómo serían los imperios que reinarían en toda la tierra y cómo terminaría. Daniel recibe esa visión. Esa visión también lo recibe, pero él se entera porque Nabucodonosor, el rey, tiene el sueño y él no quiere que ninguno le sorprenda y lo llama a todos, pero Daniel no va allí y les dice: tengo un sueño, quiero que me lo interpreten, pero el sueño se me ha olvidado y yo no quiero decirles porque no quiero que ustedes me estén inventando la interpretación. O sea, mismo Nabucodonosor le está diciendo: yo desconfío porque ustedes pueden ser unos sinvergüenzas que me van a dar
una adivinación mentirosa. Quiero que me digas el sueño y que me digas la interpretación y entonces te voy a creer. Y todos los magos y todos los que estudiaban astrología y todo lo que tú quieras que interprete el universo, como dice, ninguno pudo. Solamente ellos dijeron, esto solamente se puede por medio de los dioses, nada más. No hay otra forma. No hay hombre que pueda darte la respuesta. Y entonces Nabucodonosor muy fácil dijo a sus generales, maten a todos los magos, mátenlos a todos, mátenlos por favor. Pero cuando llegan con Daniel, que estaba incluido dentro del mismo grupo, Daniel dice, ¿cuál es el asunto? Y cuando él recibe la noticia, le dice, a ver, espérame, déjame a mí primero informarle al rey que yo le daré la respuesta. ¿Qué hace Daniel? Daniel va con sus amigos y estos dos jóvenes más se ponen con él a orar y ayunar, pidiéndole a Dios la revelación. Dios se lo revela, Dios se lo trae y Dios es cuando entonces es quien le da. Y Daniel viene y le expone el sueño, le expone todo. Entonces estoy tratando de ampliar esta situación del por qué no comparto el estudio de la astrología ni nada que ver con el universo, porque al final tengo la oportunidad, como dice la palabra, tenemos y te incluyo a ti, tienes la oportunidad de llegar al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro por medio de Jesús. Entonces hoy nosotros podemos llegar, pedir, hablar y tener respuesta, y no necesitamos hacer ningún estudio, porque la Biblia dice, quien dependa de la astrología, pues que te defienda la astrología. Depende de esto, pues que cada uno te defienda. Dependes de mí, yo te defenderé. Así dice Adonai. Así es que espero que mi respuesta haya sido satisfactoria. David de Monterrey, saludos, gracias por responder mi pregunta. Jedi Mazón de Transilvania, los magos ven más allá de las estrellas y planetas. Ellos tenían conocimientos del átomo, del hidrógeno, porque se están formando el universo. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Será que no son astrólogos y son brujos? Es una situación bastante complicada, la verdad. Los magos ven más allá. Recordemos, Dios nos hizo a nosotros con una capacidad extraordinaria de poder tener comunión con asuntos espirituales. El oponente usa a las personas y les hace creer, ver algunas cosas, y muchas veces no logran, porque si es mago, si es adivino, si es lo que sea, si es un astrólogo, tiene muchas limitaciones. Jamás podrá desarrollarse como un verdadero hijo de Dios. Ahora, tendrá que cambiar de lado, tendrá que aceptar a Jesús, y entonces las cosas serán diferentes. Y entonces tenemos muchísimo más percepción. Aquí el punto es, nuestro Dios no es un Dios que se exhiba, que haga alarde de su conocimiento. No, todo tiene un propósito: servir y ayudar, siempre. Entonces, entre brujos y astrólogos y magos, pues cada uno van tomados de la mano. Si caminas de la mano de Jesús, las cosas serán diferentes, y las rutas y los rumbos también. Yatsiria de República Dominicana, saludos, bendiciones, excelente programa. Angélica de Laredo, muy buen tema. Yo desconozco la historia de los magos. ¿Cómo puedo hacer para que le envíen la serie? Hermano Beto, ¿alguien más? Hermana Angélica, ¿necesita eso? Ahí toma dato para que le envíes la serie. Comunidad Masón, California, hable del átomo de oro que llevaron los magos. ¿Por qué no lo entregaron? Bueno, así como me lo describes como átomo de oro, no hay dato bíblico registrado, más que solamente llevaron oro, incienso y mirra, nada más.
No hay dato bíblico al respecto. Que se logre buscar información y hacer más allá de eso, podemos encontrar tanta gente haciendo cosas que no debe, y podemos caer aún en más confusión. Pero la Biblia no habla nada de esto, y es la razón por la cual tampoco podemos hablar, porque no tenemos una información fidedigna con un respaldo bíblico que nos pueda ayudar con esto. Así es que es importante. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.